Entonces serían 4/12 y 4/12 sería hace 2 años. Y bueno, tengo una serie de problemillas ahí. Este fue el que hicimos la otra vez. Estaba pensando en subir esta práctica, es simplemente una práctica de momento angular. El problema que quiero que hagamos es este de acá. Entonces nos dicen, una bola de barro de masa m se dirige con una velocidad constante v0. Entonces tenemos una bola de barro que va aquí con una velocidad v0. La bola de barro dice que se queda pegada sobre una barra uniforme que tiene un largo masa y largo L. Entonces, vamos a ver, aquí hay una barra uniforme. Esta barra uniforme puede girar acá, en este punto. Me dicen que tiene una longitud L, que la distancia que hay entre la bola de barro acá y el punto donde golpea es esta distancia de acá, que es L cuartos. Todo está de manera algebraica, no tiene números. Eso me agrada bastante. Vamos a ver qué otra cosa. L cuartos, aquí esto es L. Tiene una velocidad v0. Tiene masa m. La barra tiene masa m mayúscula. Y listo. Una vez que choca, se queda unida a la barra, porque es una pelota de barra, entonces se queda ahí pegada. Esto se mueve hasta una cierta altura que le llaman H. Acá. Entonces aquí hay un movimiento de esta forma y llegamos a una altura H. Se mantiene aquí la distancia claramente L y esto está la pelota de barro acá a L cuartos. Profe, le recuerdo lo de compartir pantalla y eso. Sí, gracias. Ya nada más quiero revisar que todo está. Les dice, desprecien la fricción del aire, utilice conceptos de cantidad de movimiento angular y el momento de inercia de una barra con eje que pasa por su centro de masa esto es importante. Entonces la inercia del centro de masa de la barra es igual a 1/12 de ml cuadrado. Ahora sí, voy a quitar el compartir pantalla. De tener compartición. Entonces, uno de los principales problemas que tenemos a la hora de resolver esto, bueno, el problema se divide en dos partes, ¿verdad? Primero tenemos un sistema que está compuesto por barra, pelota de barro, chocan y hay una conservación del momento angular con respecto a este eje. Entonces, primero hacemos una conservación del momento angular. A partir de esa conservación del momento angular, vamos a determinar cuánto es la energía cinética inicial del sistema y después esto va a subirse hasta que se detiene acá y vamos a tener una energía potencial final. El problema que tenemos aquí es que cuando hacemos el cálculo de la energía potencial final, U final va a ser igual a mg por h, pero no esta h, es una h'. ¿Cuál es esta altura? La del centro de masa. La del centro de masa. Eso es lo importante. Entonces, si ponemos nuestro origen en este punto de acá, que es el punto más bajo, aquí vamos a tener una energía potencial 0, solo tenemos energía cinética, y después la altura que vamos a medir es h'. Que h', bueno, la estoy bateando, no tengo ni idea de dónde queda, probablemente queda por aquí abajo. Esta h' es la altura del centro de masa. Entonces, para poder resolver el problema, tal como me lo piden, para poder calcular cuánto es la altura h, que es la pregunta, tenemos que jugar un poco con la geometría del sistema. Pero bueno, una vez explicado esto, entonces empecemos con la solución. Como les digo, no existen
el sistema está compuesto por la barra y la partícula de barro esta. Por lo tanto, no hay fuerzas externas y tampoco hay torques externos. Entonces me queda que la sumatoria de torques es igual a 0 y esto es igual al cambio del momento angular. Vean que a partir de esto, yo lo que voy a tener es que, perdón, me distraje un toque. El momento al inicio, es que me estaba acordando de una pregunta muy parecida a este problema, en el cual teóricamente se pregunta por qué se conserva el momento angular y por qué no se conserva la energía. Este es un caso que no hay conservación de energía, como en el caso de las colisiones totalmente inelásticas. Eso es lo mismo, ¿verdad? Esto es una colisión totalmente inelástica porque se quedan unidos. Entonces hay pérdidas de energía. Se pierde energía en que se queda pegada. Entonces eso es una pregunta conceptual de este problema o de problemas parecidos, pero bueno, en este caso no lo preguntaban directamente. Bien, al inicio, ¿qué tenemos? Al inicio nada más tenemos esta pelota de barro que va con una velocidad inicial y tiene un momento angular con respecto al punto de giro. Entonces recordemos que para una partícula que va a una cierta velocidad, el L va a ser igual a la masa por la velocidad inicial por la distancia lineal que habría de aquí a acá, que sería L, 3L cuartos, ¿cierto? Entonces esto sería 3L cuartos. Acordémonos, bueno, nada más para verlo de la manera formal, L es igual a R cruz P, ¿verdad? Aquí lo que vamos a tener es la distancia perpendicular. El R cruz P nos va a dar la distancia perpendicular que hay desde el punto de giro hasta el movimiento de la masa, que sería este 3 cuartos de L, y P, que es M por VC. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que tenemos al inicio, e inmediatamente después de que chocan, lo que yo voy a tener es que al final yo voy a tener que el momento angular va a ser igual a la inercia de todo el sistema por una omega final. Ahora sí, aquí el problema es determinar cuáles son las inercias, ¿verdad? Entonces, vamos a tener la inercia de la barra más la inercia de una partícula que está girando a un radio R. Entonces, la inercia de la barra, recordemos que esto es la inercia del centro de masa. El centro de masa de la barra está aquí, a la pura mitad. Entonces, por teorema de ejes paralelos, inercia de la barra en el punto P va a ser igual a la inercia del centro de masa más la masa por la distancia al cuadrado desde el centro de masa hasta el punto P. Entonces, la inercia de la barra en el punto P va a ser igual a 1/12 de m L cuadrado más m por L medios al cuadrado, o sea, L cuadrado cuartos. Entonces, esto sería, a ver, como serían 3, esto en total me daría 4/12, ¿verdad? Porque sería 3/12 es un cuarto. Entonces serían 4/12 y 4/12 es un tercio. Entonces aquí tendríamos un tercio de m L cuadrado. Y la inercia de la pelota de barro, ¿cómo lo llamo? Inercia de m minúscula va a ser igual a m r al cuadrado, que sería m 3
sería 9/16. 9/16 de L al cuadrado. Entonces, al final, de nuevo, me va a quedar la inercia de la barra, 1/3 de mL al cuadrado, más la inercia de la pelota de barro, que es 9/16 de mL al cuadrado, y todo por omega final. ¿Dudas con esto? ¿Cómo hice ese cálculo ahí de la inercia? Esto que está acá es teorema de ejes paralelos, ¿verdad? Entonces esto me da la inercia de la barra del punto P, y esta es la inercia de la masa una vez que empieza a girar. Y recordemos que desde el punto P, desde el punto de giro, aquí habrían 3 L4. Muy bien, entonces ya tenemos al inicio, al final, y simplemente es despejar esto, ¿verdad? De aquí yo nada más paso todo esto que está acá. Si yo igualo estas dos partes, paso todo esto que está aquí a dividir. Y ya tendríamos la omega final. Entonces vean que el álgebra es muy sencillo. Lo que cuesta tal vez sea un poquito el planteamiento del problema, ¿verdad? Entender qué es lo que ocurre. Pero el álgebra va a ser muy, muy fácil. MV0L entre aquí 3/4, aquí habría 1/3 de ml cuadrado más 9/16 ml cuadrado. Quisiera revisar unidades para estar seguros de que todo va bien. Vean que aquí hay kilogramos, que se cancela con este kilogramos. Aquí sale un L cuadrado que se cancela con este L que está aquí. Pero además aquí tenemos metros sobre segundo que se cancelaría con el otro metro de acá. Entonces me queda nada más 1 sobre segundos. O radianes sobre segundo, que estaría bien. ¿Dudas con esta parte? Esa es la parte, bueno, esta parte es bastante sencilla, no hay nada del otro mundo. Ahora sí, lo que necesitamos es estudiar este proceso en el cual, por acción de la fuerza de gravedad, la barra se empieza a detener hasta que llega a una altura máxima. Entonces vamos a calcular esa altura máxima, que es la altura del centro de masa. Y lo hacemos por conservación de energía. Voy a borrar. Sí. Creo que aquí. Entonces, para el movimiento posterior al choque, entonces el sistema que voy a utilizar acá sería sistema tierra, barra, pelota esta de barro. Porque tengo que incluir la tierra para que todas las fuerzas sean internas al sistema y entonces podamos hacer conservación de la energía, ¿verdad? Vamos a tener todas las fuerzas conservativas, no hay fricción por el aire, eso no lo aclaran en el problema. Entonces yo puedo decir que el cambio de la energía va a ser igual a 0. Por lo tanto, al inicio, lo que tengo es la energía cinética, K inicial, y al final lo que voy a tener es U final. Al inicio tenemos un medio de la masa,
total del sistema, que sería barra más pelota de barro, por la velocidad al cuadrado. Vean que es una velocidad totalmente rotacional, entonces sería omega final al cuadrado. Pongo final como el valor que calculamos antes, ¿verdad? Final del choque. Entonces, si quieren, bueno, lo dejamos como final, pero es final del choque. Y esto tiene que ser igual a mg por h', donde h', recuerden que es la altura del centro de masa. Entonces, de aquí yo puedo calcular h' bastante sencillo. H' va a ser igual a, perdón, aquí hay un error. Esto es m más m g h'. Entonces, bueno, vean que las masas se me cancelan. Nada más pasa la g a dividir abajo. Y entonces esto sería omega final al cuadrado entre 2g. Profe, Sí, ya vi un las error. Sí, unidades, dime. las unidades. Y bueno, es que tiene que ser velocidad, no omega. Pues sí, está mal. Ya vi el error. Voy, perdón. Cometí un error, pero sí, esos tontos. Es que aquí no es m. Esto es i. Perdón. Me emocioné pensando en una energía cinética lineal y después puse la velocidad angular, pero no puse la inercia nunca. Esto es la inercia del sistema. La energía cinética al inicio es un medio de I por omega final al cuadrado. Y esto sí está bien, esto es la masa total. Entonces, la inercia ya la conozco, la calculé anteriormente, que era un tercio de ml cuadrado más 9/16 de ml cuadrado, m minúsculo. Entonces esto lo conozco, y ahora sí el h', perdón, un medio de I, omega final al cuadrado, entre m más m. ¿Qué? Voy a pasar el 2 aquí a dividir abajo. Ahora sí. ¿Alguna duda ahí con el error que cometí? Fue una estupidez grande, ¿verdad? La energía cinética rotacional va con I, no va con M. Entonces, claro, todo me iba a dar mal. Ok. Muy bien, entonces tenemos H'. Ahora sí, ¿cómo averiguamos H? Esto es jugar un poquito con la... Primero tenemos que averiguar cuánto es la ubicación del centro de masa. La podemos hacer con respecto a este punto. Entonces podemos averiguar aquí sobre la barra a dónde se encuentra el centro de masa. Esto es lo primero que deberíamos hacer. Entonces, ubicación del centro de masa. Entonces vamos a tener que R del centro de masa va a ser igual a, vamos a ver, L medios, que sería la ubicación del centro de la masa, de la barra, por M, más 3/4 de L por M. Y esto entre M más M, que sería la masa total. Ok, esta sería la ubicación del centro de masa con respecto a este punto. Entonces, esta distancia que está acá es R del centro de masa. Ahora sí, lo que necesitamos es, o lo que podemos hacer es determinar, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Esta distancia que va desde aquí hasta acá
sería L menos R del centro de masa. Esto va a estar complicado de entender con tanta letra y tanta cosa. Voy a quitar este de aquí, voy a quitar esto de acá. Así. Entonces, esta distancia que estoy acá poniendo es L menos R del centro de masa. Ahora, esto, digamos, lo podríamos trabajar tal vez con ángulos. Entonces, vamos a ver, pero el problema es, de hecho aquí, creo que me queda como con un ángulo. Nada más déjenme revisar un segundo si en el problema hablaban algo del ángulo. Creo que no. No, en ninguna parte hablan del ángulo, lo cual es bastante raro porque yo sí lo dejo como si fuera con un ángulo aquí en la solución. Bien, voy a asumir esto, voy a asumir que aquí hay un ángulo cita. Ah, pero claro, este ángulo cita yo lo puedo calcular, sí. Sí. Ok, vamos a ver si sale. Voy a tratar de no fijarme en las notas a ver si me sale. Entonces, yo conozco H', y yo sé que H' va a ser igual a H más esta distancia de acá. Esa es una forma de verlo. Déjenme ver si hay otra forma de ver esto. Que sería L cos. Tengo esta distancia acá, L cos de cita. Profe, Sí, adelante. Que sería esta de acá. Sí, digo. ese no se podría hallar, digamos, tomando L menos H, que sea la parte vertical, por decirlo así, y L como hipotenusa. L menos H, Ajá, que sea la parte vertical, por decirlo así. Y esta de acá. sí, no, la de arriba. Es de arriba de eso. Sí, esto de aquí. Ajá, ajá, ajá. Ah, y L como hipotenusa. Ya L como hipotenusa. Creo que sí, también se podría hacer así. Ya, L menos H. Sí, lo que había hecho en algún problema pasado. L menos H me va a dar esta distancia de acá. Y L es la hipotenusa. Ah, bueno, para el coseno de cita, dice usted. Ujú. Sí, 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 sí. Eso sí, es cierto. Sí. Eso sería el coseno de cita. H, ok, entonces, H' va a ser la suma de L menos R, o sea, esta distancia de acá, por el coseno de cita, que me daría este valor de acá, esta altura, desde aquí hasta aquí. Aquí voy a tener L menos R, centro de masa, por el coseno de cita. Eso sería esto. Más H me daría H'. Entonces, estoy poniendo L menos R, el centro de masa, por el coseno de cita, más H. El compañero ya nos dijo cómo calcular el coseno de cita, que sería con esto de acá. Entonces, me va a quedar que H' va a ser igual a L menos R, centro de masa, por L menos H entre L. Y esto más H. Y entonces de aquí lo que tenemos que hacer es despejar para H. Más todo esto. Entonces vean que se nos está haciendo algebraicamente se nos está complicando bastante. A ver, aquí lo que podríamos hacer para despejar esta H sería empezar a multiplicar, creo. Sí, que va a quedar algo bastante horroroso. Entonces, sería H' por L es igual, ya lo reacomodo, a L por L menos H
menos R del centro de masa, L menos H, más H por L. Vean que lo que hice fue que agarré esta L que estaba aquí dividiendo, la pasé a multiplicar acá, pero claro, aquí también tendría que Pero eso no es un multiplicar. producto. La multipliqué por L ambos lados. L menos. ¿Perdón? ¿Por qué puso L por qué puso L por L menos H menos R de centro de masa por L menos? Multipliqué este por este y después este por este. Sí, sí. Pero no, sí, creo que es la forma más fácil de hacerlo. Creo. Esto de que está aquí ya lo puedo pasar al otro lado porque, no, aquí está el H. Aquí hay H, aquí hay H y aquí hay H. Qué molesto. Si no hay quite, ¿verdad? Tengo que multiplicar todo. Sí. Qué aburrido. Entonces, hagámoslo. Pero Me va a menos creo quedar. que queda de primer grado, creo. ¿Perdón? Yo creo que así como lo acomodo, o sea, viéndolo así, yo creo que sí queda de primer. Sí, es de primer orden. No, no hay ningún cuadrado ni nada. Simplemente que tengo que hacer todas las multiplicaciones. Voy a borrar aquí. No tenía que haber borrado esto. Bueno, ya lo recuperaré otra vez. Entonces, me queda H'L es igual a L cuadrado menos LH menos R centro de masa por L más R centro de masa por H y al final me queda más HL. Se cancelan ahí, ¿verdad? Este de aquí se cancela con este y nada más me queda esta otra de acá. Entonces sería que H va a ser igual a H' por L menos o más R centro de masa por L menos L al cuadrado. Este ya está, este ya está, estos se cancelaron. Todo esto entre R del centro de masa. Y H es igual a H', que habíamos dicho que era ¿dónde lo tengo? Aquí está. Un medio de la inercia, que también la inercia es otra cosa grande. La inercia era 1/3 de ml al cuadrado más 9/16 de L al cuadrado. Entonces, un medio de la inercia por omega final. Y la omega final también era una cosa grande, ¿verdad? Pero esa omega final se me cancela las inercias, de hecho. Entonces, aquí tendríamos 3/4 de mv0L entre la inercia, que es 1/3 de ml cuadrado más 9/16 de ml al cuadrado. Aquí me falta una m. Entonces vean que todo esto se me cancela con todo esto. Y aquí dividido entre, esto es nada más H', ¿verdad? Entre la masa total, o sea, M más M entre G. Esto es H' y todo eso está multiplicado por L. Después, el R de centro de masa es todo esto que está aquí. ¿Puedo borrar esto de aquí? Sí. Bueno, después lo pueden ver en la... sí, porque esto es nada más me lleva esto. Ok. Voy a borrar acá. Todo esto estaba multiplicado por L. Pues R centro de masa, ¿qué es esto? L medios de M más 3/4 de LM entre
M más M. Aquí sería bueno, interesante revisar que después todas las unidades estén correctas, ¿verdad? Esto está multiplicándose también por una L al final. Y después tenemos L cuadrado. Y todo dividido entre R centro de masa, que es L medios de M más 3/4 de LM entre M más M. Y ahora hay que simplificar esto, porque es muy feo. Sí. Acostúmbrense a eso. En mecánica, una de las primeras cosas que les dicen es simplifiquen. Y recuerdo que yo llevé este curso de mecánica con el profesor Herbert, que me parece que es un muy buen profesor. Pero Herbert tenía esa maña de decirle, cuando él daba unas instrucciones, si uno no cumplía esa instrucción, cero, básicamente, en el problema. Entonces él sí nos advirtió al inicio, si ustedes no me simplifican, les pongo un cero. A veces le bajaba uno, no todos los puntos, pero un puntaje importante, si no lo había simplificado completamente. Si uno no se daba cuenta que se podía simplificar más, lo jodía también. Entonces, vean que H va a ser igual a, aquí me queda 1/2 por 3/4, entonces esto sería 3/8 de M V0 por L al cuadrado. Esta L multiplica por esta L. Voy a cancelar esta M más M más adelante. Ya les voy a explicar cómo. Entonces nada más voy a dejar aquí a G. Más, aquí es L medios, M, aquí no tengo mucho que simplificarle, más 3/4, voy a poner todo el cuadrado, L al cuadrado M, multiplicándolo por esto. También este M más M se me va a cancelar con este de acá, y aquí menos L al cuadrado de M más M. Entonces vean que este no tenía el M más M, pero para poder cancelarlo con esto, yo saco factor común aquí y me quedaría multiplicando acá. Y aquí todo esto estaría dividiéndose entre L medios de M más 3/4 de L M. Aquí puedo sacar una L de factor común en todas partes, de manera que se me cancele con una L de allá arriba. Entonces voy a quitarle los cuadrados acá, a todos tienen cuadrado, y elimino estas L's que están aquí. Y yo creo que ya ahora sí, ya no tengo nada más con lo que pueda simplificar. Unidades, aquí esto me quedan en todas, me deberían de quedar nada más kilogramos por metro. Eso es lo que tengo que asegurarme, que en kilogramos por metro, kilogramos por metro, kilogramos por metro. Esta es la única que tengo duda. Entonces tengo metro, aquí tengo kilogramos, aquí tengo metros sobre segundo, aquí tengo metros sobre segundo cuadrado. Aquí no había un V, este V no estaba al cuadrado. Esa es la única duda que tengo. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Este V0 había salido de omega final. No estaba. No, eso está bien. Aquí las unidades no me están calzando, no estoy seguro por qué. Ah, no, sí, sí está, claro. Es que la prima tiene el omega final al cuadrado. Y el omega final, entonces me obliga a que todo eso esté al cuadrado. Uy, cometí aquí un error grande, creo. Porque todo esto debería estar al cuadrado.
Entonces aquí me queda, a ver, entonces aquí me quedaría 1/3 de ml al cuadrado más 9/16 de ml al cuadrado, que se me cancela este va a estar al cuadrado todo. Este es el error que cometí, porque omega sí estaba al cuadrado. Entonces, esto está al cuadrado, esto se me cancela con esta, y todos estos valores me quedan al cuadrado. Entonces aquí me queda m cuadrado, v cuadrado, l cuadrado, y ese 3/4 en realidad serían 9/16 por 2. Entonces aquí me queda 32 y estos son 9. Y ya ahora sí, creo que las unidades sí calzan. Porque aquí me quedarían metros cuadrados, aquí me quedan 1 kilogramo, se va con 1 kilogramo de acá, entonces me quedan kilogramos arriba. Aquí hay 1 metro cuadrado que se me cancela con el metro cuadrado de acá. Este metro se me va con este metro, me queda 1 metro, kilogramo metro, y los segundos cuadrados se van con estos segundos cuadrados y me quedan las unidades correctas. Y ya, con eso termino. Ese es el resultado final. Entonces vean que al ser un problema algebraico se complica un montón. O sea, al tener que trabajar todo con letras, se complica un poco el álgebra, pero el planteamiento inicial en realidad es bastante sencillo. Luego sí tenemos que trabajar la parte geométrica para encontrar cuánto es el h. Uno de los conceptos más importantes que se evalúan acá en este problema es que ustedes entiendan que al hacer el cálculo de la energía potencial, el h que están calculando es el h', o sea, el h del centro de masa. Ese yo creo que es el punto más importante. Luego, cómo poder encontrar h a partir de h' conlleva un poquito de entendimiento, digamos así, de geometría, pero no es lo más importante, digamos, no es el concepto más importante que se está evaluando. Y luego todo el álgebra, que podría haber un error en cualquier momento, ¿verdad? Uno comete errores, yo los cometí, por ejemplo, no poner el cuadrado ahí. Pero son muy fácil de rastrear. Eso es una de las cosas que me gusta, que son bonitas de trabajar con problemas algebraicos. El encontrar los errores es bastante sencillo, si ustedes van comprendiendo lo que van haciendo. Es posible que si hubiéramos trabajado con valores numéricos, en el momento en que yo empiezo a multiplicar cosas, ya se vuelve imposible encontrar a dónde está el error, a menos de que hubiera mantenido todas las unidades en todo momento. Ahí sí. Pero si yo empiezo a multiplicar números, adiós. O sea, yo voy a llegar a un número al final y asumiré que está bien. Al trabajar de esta manera, yo puedo revisar, como dice ahí, puedo revisar las unidades y por lo menos rastrear un error. Si no, es muy difícil. ¿Alguna duda con este problema? Yo sé que van a tener que digerirlo un poco ahí, revisar el álgebra que hice. Si ven algún error, me avisan. Es posible que haya más, es posible que hayan errores. Me dan diferente porque todo lo dejo en términos del coseno de zeta. Entonces, nunca cambié el coseno de zeta porque lo asumí que lo conocía y ya estaba. Pero con lo que nos dijo el compañero, calcular el coseno de zeta de esta manera, sí se puede resolver en su totalidad. Entonces, de hecho, por eso mis notas de clase ni siquiera me estaban sirviendo para esta última parte. Entonces, revisen ustedes ahí que haya hecho bien el álgebra. Vean que aquí no se confundan, ¿verdad? Este 2 es del L medios. No es un cuadrado. ¿Alguna duda con esto?
Bien, entonces nos quedan unos 10 minutitos, bueno, 5 minutos, no más, un poquito más porque empezamos tarde. Digamos que unos 10 minutos, no sé si tienen dudas en general de cualquier cosa, podemos hablar un rato más y si no hay dudas, entonces voy a estar conectado y cualquier cosa alguien me puede preguntar más. Profe, yo tengo una duda, pero no sé si se relaciona con lo que usted ha dicho de los planetas. Uh-huh. Y de eso no lo íbamos a ver, entonces no sé si debería hacerlo. De ahí preguntemos, o sea, por conocimiento general, tal vez lo pueda responder, tal vez no. Es que la idea es un poco rara, pero bueno, Uh-huh. digamos, si uno tiene una barra que gira, Sí. em, usando el eje de rotación, una orilla de la barra, digamos, Uh-huh. y en el otro extremo de la barra hay un disco que gira, Ajá. y ese, bueno, ese giro del disco tiene un eje que es paralelo, ajá, sí, Sí, el disco gira como el juego esto de los parques de diversiones, ¿verdad? Que la vara está dando vueltas así, ajá, pero además rota, este sistema está rotando. sí. Este eh, rota, el eje de rotación del disco es en esta dirección y el eje de rotación de la barra es en esta dirección. Hacia adentro. son ejes paralelos. No, serían perpendiculares, Ah, bueno, es que yo lo decía paralelos. paralelos. Ajá, Entonces todo está rotando en este sentido. sí, supongo. Ok. Es que sí es importante, ¿verdad? Si son ejes perpendiculares o paralelos, puedo borrar. ¿Hay alguien que quiera todavía apreciar este desorden algebraico? Ok. Dice compañero, es como una sierra y que no le está dando vueltas a la sierra. Una sierra y que uno le esté dando vueltas a la sierra. Sí, Yo me lo como, imagino, o como las sea, de la máquinas de cortar explicación que pasto. da el compañero es esta barra, aquí está el disco y todo está Ah, rotando en este sentido. O sea, el eje de rotación de ambos es este. o sea, no. Como lo tenía inicialmente. Ok. eh, Entonces, va, de nuevo, la barra, bueno, lo pude haber dejado igual. La barra, el disco, y todos ambos están dando la No, vuelta así. creo que el disco está, o sea, o sea, en vez de dibujar un rectángulo, dibuja un círculo. sí, dibuja un círculo. Ah, ok. Sí, como una sierra. Como las máquinas de cortar pasto. Ya entiendo. Ahora sí, y la barra da vueltas así, y este da vueltas así. Sí. Y claro, son ejes paralelos. Este sería el eje de rotación de este y este sería el eje de rotación de este. Ajá. Entonces, si hubiera fricción entre la barra y el disco, Uh-huh. pero no fricción entre la barra y lo que sea que El la eje, sostenga, ajá, sí. esos podrían, o sea, podrían intercambiar momento angular, por decirlo así, porque yo estaba pensando que el momento angular del sistema entero, digamos, barra, disco, tal vez se conservaba, pero la energía cinética del disco no. Entonces eso implicaba que la, que el omega de la barra tenía que cambiar, pero no sé cómo, o sea, si eso pasa o realmente no. Ok. A ver, el sistema barra disco, hay fricción entre la barra y el disco, o sea que el torque sería interno. Entonces, por fuerza, tenemos un cambio en, tendríamos un cambio en la velocidad angular de este, Y pero esto como este rota, también estaría ejerciendo un torque, ¿no? Con la barra. Estaría perdón, ejerciendo de un torque nuevo, a la barra.
O sea, el disco estaría ejerciendo un torque a la barra si se analiza solo la barra, digamos. Sí, pero como el sistema es disco barra, entonces Ujú. el torque sería interno al sistema. Entonces sí, o sea, por tercera ley de Newton, el disco se lo ejerce la barra se lo ejerce el disco y la sumatoria de torques internos sería igual a cero. Entonces el momento angular se debe conservar, sí. Sí, yo lo vería así, el momento angular de la barra, o sea, delta L va a ser igual a cero al inicio. Si esta es la barra, entonces tendríamos que I de la barra, que sería un tercio de ml cuadrado, por omega de la barra, o sea, las omegas van a ser no son las mismas, más omega de la barra, vamos a ver, I de la barra por omega de la barra, más la inercia de un disco rotando a este punto, ¿verdad? Inercia del disco desde el punto P por omega de la barra, que serían las mismas, porque ambos van a estar girando de esta forma. Y está más la inercia del disco rotando en su centro por la omega del disco. Vea que el momento angular del disco se compone de traslación y rotación. Entonces tenemos estas dos. Y L final, entonces va a ser igual a I de la barra, omega de la barra final, más I del disco desde el punto P, omega de la barra final, más I del disco desde el centro de masa, omega del disco final. Entonces usted aquí tiene, no sé cuáles son incógnitas, pero usted tendría, asumo que conoce todas estas omegas y asumo que conoce esta final y esta sería su incógnita. Creo que ese sería el problema. La verdad no era un problema, era una duda más conceptual. Ah, ok. No, entonces sí, la duda sí va, o sea, tienes razón. Al estar girando ambas cosas y el girar esta otra, usted tiene que considerar tres momentos angulares. La del Sí, disco con respecto al punto P, que este sería el punto P, la del disco con respecto al centro de masa, porque está rotando, y la del disco de la barra con respecto al punto P. sí. Es que, digamos, la Y, duda uh-huh, la duda la tenía porque sabía que el momento angular se tenía que conservar. Bueno, no estaba del todo seguro, pero suponía que sí. sí, Pero no sabía cómo el disco le ejercía ese torque a la barra. Digamos, no sabía cómo se lo podía hacer. Entonces, no sabía si eso pasaba o no. no, sí. Eh, claramente, o sea, el torque es interno, ¿verdad? Al sistema, entonces la fricción ambos lo sienten. Eh, lo que va a ocurrir es que al existir ese torque, su velocidad angular, esta de acá, va a disminuir, bueno, esta de acá, va a disminuir, esta se va haciendo cada vez más lenta. Entonces, esta otra que está acá, va a ir más rápido, esta va a ir aumentando. Pero sí ocurre esa situación, sí se da. Y es un problema bastante interesante, ¿verdad? Sí, está bien, gracias. Pero bien, Eh, bueno, es que antes, al principio, yo me había dado un toque de la compu. Entonces, ¿qué fue lo que el compañero dijo que usted dijo de los planetas? que digamos, vectorialmente esto no lo vimos. Esta descomposición del momento angular de este disco lo vi vectorialmente. Actualmente, el momento angular se puede dividir en dos partes. En una parte orbital, se le llama el orbital, que se refiere a toda la órbita que está dando, y una de spin o rotacional, que es cuando está rotando con respecto a su centro de masa. Entonces, lo que dije fue que quería hacer problemas planetarios y hacer problemas subatómicos, pero me di cuenta que no conocíamos o no los
no lo vimos como tal en la teoría. No tenemos ese conocimiento de verlo vectorialmente. Entonces, muchos de los problemas que se ven a nivel planetario sí incluyen esos dos componentes y que como no lo habíamos visto, entonces no iba a ser de ese tipo de problemas. Pero pensaba meterlo el próximo semestre. Eso sí, tenemos que hablarlo con el otro profesor, pero sí me gustaría meterlo en el próximo semestre, ver las dos partes de los movimientos planetarios, como un caso específico. Ok, gracias. Bueno, muchachos, dejémoslo aquí. Si tienen alguna duda, me pueden contactar. Es que me gustaría seguir revisando tareas para entregarle las notas mañana. Profe, disculpe, una sí. pregunta. ¿Usted va a dar clases el otro semestre de este curso? Sí, yo voy a mantenerme en este curso. Ok. Espero que ustedes Lo no. veo ahí, profe. Lo veo el otro semestre, entonces. No, esperemos que no. Como les digo, todavía tienen bastantes oportunidades. Sus notas no están tan mal en cuanto a tareas. Y de nuevo, con un 50, todavía tienen oportunidades de pasar un promedio de 50 en tareas. Sí, Ya que el pero examen profe, de vale aquí a mucho un menos. 100. Yo creo que menos todavía. Sí, Menos de incluso un 50. poquito menos, pero bueno, estoy ahí redondeando. De aquí a un 100 el examen, eso es como un milagro legalmente. Tomen en cuenta que el examen va a estar más fácil que las tareas. Si pudieran hacer las tareas, nada más que para el examen van a tener menos tiempo, pero... Exacto, 3 horas 15 para 5. O A mí sea, lo que eso me... ¿Perdón? No, que a mí lo que me está dando miedo del examen es eso de que, digamos, hay que entregar 5 documentos, ya sea PDF o Word. Entonces, aquí Sí, están los haciendo eso. es, por eso es el simulacro, ¿verdad? Eso no se podría hacer en uno solo. O sea, no. No, porque a la hora de revisar se nos complicaría muchísimo. Entonces sí queremos que sea vamos a ver, la forma en la que trabaja mediación virtual para hacer este tipo de exámenes nos obliga a que tengan que subir un archivo por cada problema. Ah, Es por la forma en la que trabaja el sistema de mediación virtual para exámenes. Y no le pueden agregar ahí unos 15 minutos más de tiempo. Profe, es que yo siento que a mí no sí me los va a agrego. dar tiempo. Hay 15. O sea, hagan la prueba, para eso es el simulacro. Hagan la prueba, practiquen y todo va a ir bien. Pero, profe, ¿verdad que sí hay 15 minutos? Sí, son 3 horas 15 minutos. O sea, en el momento en que ustedes reciben el archivo de problemas o cada uno de los problemas, ustedes tienen una ventana de 3 horas 15 minutos para subirlos. Donde nosotros contemplamos que el examen se hace en 3 horas o menos, y les quedan 15 minutos para ir subiendo los problemas. Yo les aconsejo que una vez que ya están bastante seguros de un problema, lo suban inmediatamente. Bueno, tengan compasión. Si tuvieran algún problema de internet, de lo que fuera, comuníquense inmediatamente con nosotros por algunas plataformas o por un correo, diciendo, profe, se me cayó el sistema, no tengo internet, y me toman una foto y me la envían. O sea, compasión sí vamos a tener, entendemos que puedan haber algunos problemas. Otra cosa es que la ventana de tiempo para hacer el problema, vamos a ver, no quiero que se confundan. Ustedes tienen derecho a entrar al examen desde las 8 hasta las 12. Si ustedes entran a las 11:50, por decirles algo, solamente tienen 10 minutos para subir el problema, subir todo. Si ustedes entran a las 8, tienen las 3 horas 15. Si entran a las 8:45, tienen 3 horas 15. A partir de las 8:45, si entran más tarde, las 8:45, entonces sí van a tener una disminución en el tiempo efectivo. ¿Me entienden eso? Sí. Contemplamos una ventana de 4 horas para que si al inicio están teniendo problemas, que si llegan un toquecito tarde, ustedes igual tengan las 3 horas 15 minutos. Mediación virtual nos permite eso. Pero entonces, claro, a partir de las 8:45, entonces sí están perdiendo tiempo. Ok. Bueno,
Entonces, asumo que todo está claro. Como les digo, hagan el simulacro como si fuera el examen. O sea, tómense el tiempo y traten de hacerlo en las 3:15. Todo, incluido subir problemas. Profe, entonces el lunes es gravitación. El lunes vemos la habitación, sí. Ok, bueno, gracias, profe. Bueno, pura vida. Nos vemos, muchachos. Hasta luego. luego, gracias. Profe, una cosa. Sí. ¿El examen va a tener fórmulas de todos los temas que hemos tenido? ¿O eso lo tenemos que tener nosotros? De ahí ustedes, o sea, el examen es en la casa. Ustedes pueden tener lo que quieran sobre la mesa, ¿verdad? Sí, digamos, pero ¿el examen va a traerlas como incluidas o no? No. Si ustedes Ah, quieren hacerse su resumen, háganse su resumen como ustedes quieran. Profe, ok. pero es que, digamos, yo sé que hay otros cursos como el semestre pasado donde les han dado como una hoja de fórmulas. ¿No habrá forma como de que usted que tenga contacto con esos profes nos pase ese documento? Sí, bueno, no sé si la tiene todavía Brian, tal vez Brian la tenga, pero, o sea, pero no cambia en nada, digamos. O sea, De, es ustedes que, van a tener el libro abierto. sí, yo sé, pero si uno tiene una fórmula es más fácil. Solo si pudiera, o sea, si pudieran preguntar a alguno de los profes de cursos pasados si tienen ahí a mano el PDF y ya. Voy a preguntarle a Brian. Brian fue el profesor del semestre pasado, entonces voy a preguntarle a Brian a ver si tiene ahí, si quiere incluso. Le puedo decir que suba los exámenes del semestre pasado para que ustedes los vean y practiquen si quieren. Sí, muchas gracias. Bueno, ok. Gracias, profe. Bueno, hasta luego.